6. El segundo éxodo, donde se revisan los orígenes de la crisis política de 1994, la crisis económica de 1995 y se expone el método de trabajo que desde 1991 Andrés Manuel adoptó para evitar la violencia, caminando al frente de sus seguidores rumbo al Zócalo. Calle de los Tres Poetas. Venía huyendo. Lo perseguía el reloj, que es el brazo armado del calendario. Tenía que llegar a la frontera y salir de México en menos de 24 horas. También lo buscaba la policía italiana. Había sido dirigente estudiantil en Boloña, en 1977, en los gloriosos días de las barricadas que defendían la reforma educativa exigida por los jóvenes que deseaban una Italia laica. Cuando el camión se detuvo en la terminal de Lado, era mayo de 1981. Estábamos a solo 12 horas de Subteniente López, el último rancho antes de Belice. Yo acompañaba a su mejor amiga. Él simplemente necesitaba cruzar el puente, pisar el territorio que pronto dejaría de pertenecer al Imperio Británico y volver a entrar a México, para que le dieran permiso de quedarse otros 90 días. Porque si no, México lo deportaría a Roma, donde más de un juez lo esperaba con impaciencia. En Belice, mientras tanto, asustada por los rumores, la gente incendiaba oficinas públicas, no quería separarse del Reino Unido. Pobres y ricos temían que cuando los ingleses se fueran, Guatemala invadiría la minúscula colonia que estaba a punto de convertirse en minúsculo país. Y no andaban errados, porque la invasión se produjo al poco tiempo. Pero la violencia no corrió a cargo de los caiviles, los sanguinarios soldados guatemaltecos, sino de la pobreza, y de la miseria que la independencia trajo consigo, en cuanto se agotó el subsidio de las libras esterlinas. Libras que Margaret Thatcher, allá en Londres, prefirió destinar a las reparaciones que requerían los castillos de su viejo imperio. Para evitar que éste se hundiera, como el barco pirata que siempre fue, ante la Europa del Oeste. Pero nada de eso sabíamos. Aquella mañana de mayo estábamos en Villahermosa. Buscando un café para desayunar, nos internamos en la trama de calles peatonales del centro. Del centro de un municipio llamado Centro. Yo me enteraría muchos años después, y no por fortuna ante el pelotón de fusilamiento, de que en una de esas calles, en distintas épocas, pero a escasas puertas de distancia, vivieron los tres mayores poetas de Tabasco, José Gorostiza, Carlos Pellicer y José Carlos Becerra. Mi único recuerdo nítido de esa calle de 1981 es Plumario. Cada 20 metros, suspendida pico abajo, colgando de un aro metálico, o enhiesta sobre la curva superior de otro, había una guacamaya, animal esplendoroso y exótico, digno de faraones. Era la época del gran dinero, cuando el petróleo más delgado del mundo brotaba a borbotones de los yacimientos de Comalcalco, Cárdenas, Cunduacán y Huimanguillo. Aquellos enormes pájaros rojos de alas verdes, tocados con plumas azules en la cabeza y enjollados con amarillas en la garganta, no presagiaban de ningún modo, al contrario, disimulaban más bien, el desastre que arrasaría primero a Tabasco y luego a todo el país. Interpelandia. Era tanta la rabia, tanta la frustración, tanta la impotencia que dábamos vueltas en nuestras casas como fieras enjauladas. Los 6 años de Miguel de la Madrid, años de hambre, de inflación galopante, de despidos masivos, de devaluaciones diarias, de crecimiento exponencial del narcotráfico, de criminal ineptitud ante los clamores de auxilio de un país devastado, iban a durar 6 años más, ahora bajo la batuta de Carlos Salinas de Gortari. Sin ofrecer un solo dato numérico, la noche del 6 de julio de 1988, Jorge de la Vega Domínguez, dirigente nacional del PRI, había dicho por televisión, a todos y cada uno de los mexicanos, la victoria de nuestro partido es contundente, legal, inobjetable. Millones sabíamos con certeza que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas había ganado la presidencia de la República. Pero del conteo de los votos se ocupaba el gobierno. Y según el gobierno, el vencedor era el candidato del gobierno. Nada iba a cambiar. Seguiríamos tomando, quisiéramos o no, medicinas amargas pero necesarias. Seguiríamos apretándonos el cinturón para ser más competitivos. Seguiríamos aprovechando la extraordinaria oportunidad de la crisis para ponernos más guapos y más fuertes.
cuando el 1 de diciembre de 1988, numerosos jefes de Estado se reunieron en el Palacio Legislativo de San Lázaro para legitimar la coronación de Salinas, millones nos dábamos de topes contra las paredes. Entonces, por la noche, contesté el teléfono. Era Jesús A. Rodríguez. Se le había ocurrido una idea. Fui a visitarla. Ante las llamas de la chimenea de su casa me preguntó si podía escribir un espectáculo sobre el fraude para hacer reír al público hora y media. Yo solo había escrito, a petición de ella, un espectáculo de 15 minutos. De modo que me asusté. Pero me dijo, es muy fácil. Tenemos 2 semanas. Divídelo en 7 escenas. Si escribes una escena cada noche, yo la monto en el día, mientras tú duermes y descansas para volver a escribir en la noche. Así, en una semana tenemos el texto y nos queda otra semana para estrenarlo. Era un plan irresistible. Pero faltaba un detalle. ¿De qué se va a tratar? Eso se nos tiene que ocurrir ahorita. Si no, ni chicles. Jesús quería una pastorela. Imaginé un nacimiento mexicano. El piso del escenario estaría cubierto de musgo y de heno, con un espejo como lago. Habría un establo, una vaca, un burro, 3 pastores, 3 reyes magos, el pesebre para el niño que estaba por llegar y sus padres. Estos no serían María y José, sino el rey Cejafrita, Miguel de la Madrid, y su esposa, la reina menonita, Paloma Cordero. Los pastores serían un militante del PRI, otro del PAN y otro del FDN, los reyes magos, los presidentes extranjeros, y el niño. Bueno, ahí estaría lo mejor. Porque la reina menonita daría a luz gemelos, Carlos Salinas y Cuauhtémoc Cárdenas. Como en aquella época el diputado Porfirio Muñoz Ledo había interpelado, esto es, interrumpido a De la Madrid, cuando éste leía su último informe de gobierno, Jesús decidió que el espectáculo se llamaría El Reino de Interpelandia. La noche del 17 de diciembre de 1988 fue la del estreno. Jesús dio a conocer su extraordinaria imitación de Salinas, hoy ya clásica. El Reino de Interpelandia atrajo a la clase política. A la penúltima función asistió Raúl Salinas de Gortari. Cómo nos aplaudió, cómo nos divertimos. Pero cuando cayó el telón, comenzó la tragedia. Una de dos. Manuel me estaba esperando en el aeropuerto de Villahermosa. Un diario tabasqueño me había invitado a dar una plática sobre periodismo. Manuel era corresponsal viajero del periódico Presente. Su trabajo consistía en recorrer los 17 municipios de Tabasco buscando noticias y anuncios publicitarios. Me instaló en el hotel, me llevó a las palapas de Saloya a comer peje lagarto y me dijo que en Tabasco había una crisis tremenda. El año pasado hubo 365 manifestaciones en Villahermosa. Una por día. Estábamos en octubre de 1993. Nos hicimos amigos. Volvimos a vernos varias veces más, en Tabasco y en Chiapas. Luego lo mató, muy joven, un cáncer de estómago. Hoy, nadie lo recuerda. Yo olvidé su apellido. El 2 de enero de 1994 nos encontramos por casualidad en Ocosingo. Para más señas, en la estación de los autobuses Cristóbal Colón, que había sido ocupada por el ejército. Presente lo había mandado a cubrir el alzamiento zapatista. Yo había llegado por mi cuenta, con 2 amigos. Era ya de noche cuando nos reconocimos. En el suelo de la estación, sobre camillas de lona, había 3 soldados heridos, quejándose y esperando una ambulancia que no llegaría sino hasta el día siguiente. No había luz eléctrica, tampoco teléfono. El jefe militar llamó a los 4 o 5 reporteros que nos disponíamos a dormir en la estación. El enemigo se está agrupando a 2 manzanas de aquí, y como lo tenemos rodeado, va a tratar de salir por esta calle. Nosotros no podemos protegerlos. Yo les recomiendo 2 cosas. Antes de salir aquí, santíguense. Y si empieza el ataque, tírense al suelo. Ora, si esto se pone muy feo, enciérrense en el baño. Mi coronel, preguntó otro periodista tabasqueño, ¿y si el enemigo toma la estación, qué nos sugiere? El militar, que no era coronel, arqueó las cejas, dio media vuelta y fue a reunirse con sus tropas.
Manuel se quedó pensativo. Luego me dijo, no cabe duda, hermano. Esta es una noche decisiva, o por lo menos crucial. De 3 en 3. Es el domingo 24 de abril de 1994. Llevo una semana y media en Tabasco. Si todo sale bien, mañana regreso a México. Todavía es de noche y las luces del taxi pintan la lluvia en la oscuridad. El país está de cabeza. Nadie sabe qué va a pasar. Hace un mes, el miércoles 23 de marzo, fue asesinado en Tijuana el candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio. Hace casi un año, el 24 de mayo de 1993, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo fue acribillado en el aeropuerto de Guadalajara por el cártel de los Arellano Félix. La Procuraduría General de la República, PGR, disculpó a los pistoleros. Dijo que confundieron a Monseñor con Joaquín Guzmán, el ahora mítico Chapo Guzmán. Pero no dijo que 2 meses antes de ser ejecutado, Posadas Ocampo estuvo en Colombia. Ni que, al parecer, volvió con un comprometedor mensaje para Salinas. O que, para hablar con Salinas a fin de entregárselo, solicitó ayuda al embajador del Vaticano en México, el ex camisa negra de Mussolini, Girolamo Prigione. Un crápula. La mañana del 24 de mayo de 1993, Prigione viajó a Guadalajara a bordo de un avión de Aeroméxico. Posadas Ocampo llegó al aeropuerto a recibirlo, pero cuando su chofer trataba de estacionar el coche, los matones le dispararon a quemarropa. Prigione no bajó del avión y retornó a la capital del país. Los asesinos entraron en la terminal, abriéndose paso a tiros, tomaron otro avión de Aeroméxico, que los esperaba con las turbinas encendidas, y que despegó de inmediato hacia Tijuana. En diciembre de 1993 y enero de 1994, Prigione fue visitado por Arturo y Ramón Arellano Félix en sus oficinas de la colonia San José Insurgentes, en la misma casa donde durmió el Papa Juan Pablo II. ¿De qué hablaron los jefes del cártel de Tijuana con el excelentísimo señor embajador del Vaticano? Cada vez que los periodistas le hagan esta pregunta, Prigione responderá, no puedo revelarlo. Me lo dijeron en secreto de confesión. Luis Donaldo Colosio Murrieta, el candidato presidencial del PRI caído en Tijuana, y Juan Jesús Posadas Ocampo tenían algo en común, nombres dobles. La muerte suele llevarse de 3 en 3 a quienes comparten rasgos similares. En 1973, con meses de diferencia, murieron 3 famosos Pablos, el poeta Pablo Neruda, el chelista Pablo Casals y el pintor Pablo Picasso. Dentro de unos momentos, pienso en el taxi que corre sobre los charcos de la madrugada, voy a encontrarme con alguien que también tiene 2 nombres, Andrés Manuel López Obrador. Pero el tercer muerto ilustre de la crisis final del sexenio de Salinas será el ex gobernador de Guerrero, José Francisco Ruiz Massieu. En busca de 10 votos. Llueve y llueve, tupido pero despacio. Aunque todavía es de noche, el reloj marca las 5:21 de la mañana. Estoy en la colonia Galaxias del fraccionamiento Tabasco 2000. Acabo de tocar el timbre de una casa de 2 pisos y 10 metros de fachada. Como su dueño fue líder estatal del PRI en la época del Gran Dinero, supuse que viviría en una mansión. Pero no. Sobre la banqueta, un Volkswagen blanco apunta la trompa hacia el portón del garaje. Regreso al taxi para no mojarme. El chofer dice al micrófono del radio: compadre, ¿en dónde cree que estoy? Por la bocina, otro chofer contesta: no me imagino, se oye lejos, compadre. En la casa de Obrador. Ah, pues mis respetos. ¿Está ahí con usted, compadre? No, compadre. Oiga, pues si lo ve, dígale que lo aprecio demasiado. Yo se lo digo, compadre. Estamos en lo dicho. En lo dicho, compadre. No se le olvide el aluminio. Cuando terminan de hablar, pregunto: ¿qué aluminio? La cerveza, pues, pa' ver el béisbol. Un rayo imita la explosión de una bomba. El ruido activa la alarma de una casa vecina. Amanece de repente. El aire se llena de luz. Entre los barrotes y la cortina de la única ventana de la planta baja que da a la calle, una mujer se asoma en bata, abrazando a un bebé, y,
sosteniendo un biberón, me avisa con un grito amistoso, como si yo fuera un visitante habitual. Se está bañando. Espéralo. Es Rocío Beltrán Medina. Es licenciada en Ciencias de la Educación. Tiene 38 años y 3 hijos, José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso. Llegan otros 2 vehículos. Una camioneta 4x4, azul, y otro taxi, del que baja una reportera. Ella trabaja para El Sureste, el diario del banquero yucateco Carlos Cabal Peniche, un socio de la clase política mexicana que, dentro de 5 meses, para mayor exactitud, el 5 de septiembre de 1994, será puesto en fuga por el gobierno de Salinas, lo que provocará, en represalia, el asesinato de Ruiz Massieu. Andrés Manuel sale de su casa a las 5:30 en punto. Trae una almohada bajo el brazo y un termo de café. Viste pantalones claros y camisa de manga larga. Tiene 40 años y ya le han brotado las canas que pronto le blanquearán la cabeza, al igual que a sus hermanos Pío Lorenzo y José Ramiro. El que maneja la camioneta se llama Jesús Falcón, pero todos le dicen Chuyo. Chuy Falcón es un joven ganadero que ha dejado prácticamente todo, sus planes de boda, su rancho, sus vacas, sus plantíos de melón valenciano, con tal de estar aquí, a la puerta de esta casa, todos los días a la misma hora, para ayudar a Andrés Manuel a recorrer Tabasco y a ganar las elecciones estatales, que serán en noviembre. La reportera y yo nos acomodamos en el asiento de en medio, en el de hasta atrás se instala un muchacho llamado Martín. Andrés Manuel se sienta junto a Chuy y se acomoda la almohada tras la nuca. Vamos a Teapa y Tacotalpa, a visitar pueblos de la región que colinda con el norte de Chiapas. Bajo la llovizna del alba, la camioneta se dirige al sur de la ciudad. Ahí se le unen otros vehículos, uno transporta el sonido y la planta de energía eléctrica. Salimos al campo mirando las abigarradas plantaciones plataneras que se alzan a los lados del camino. En 1908, cuenta Andrés Manuel, Porfirio Díaz le compró a Honduras 30.000 bulbos de plátano Roatán, y le perdonó el pago de impuestos a los hacendados que aceptaran sembrarlos. Además, ofreció 1,000 pesos a la Southern Steamship and Importing Co., por cada barco de vapor que enviara al puerto de Galveston, en la costa de Texas, para llevar la fruta. En 1910, Tabasco exportó casi 1 millón de racimos. En 1930, la cosecha subió a 4 millones anuales. Y en 1934 alcanzó la cifra récord de 8 millones de racimos, pero la fiebre del oro verde había reducido drásticamente la producción de hule y cacao. La economía del estado dependía ya totalmente del monocultivo, pero la bonanza acabó en 1935, cuando la plaga del chamusco destruyó 7.500 hectáreas de plantaciones plataneras, justo en los momentos en que el gobierno de Lázaro Cárdenas preparaba la expropiación de las tierras que controlaba la United Fruit Company, a través de la Standard Fruit and Steamship Company. Hoy, medio siglo después, concluye Andrés Manuel, nos está pasando lo mismo, pero ahora con el petróleo. ¿Ya conocías Tabasco?, me pregunta, volviendo por encima del hombro, detrás de unos lentes ahumados que se acaba de poner. Los limpiadores de la camioneta cesaron de moverse y el sol que se levanta nos pega de frente. En octubre del año pasado, le digo, vine a dar una plática. Un reportero me dijo que en 1992 hubo 365 manifestaciones, una por día. Pues el año pasado también hubo una por día, recuerda Chuyo. Por eso regresé, confieso. Chiapas estalló de repente, llevaba muchos años muy mal, pero no lo sabíamos, o lo sabíamos pero a nadie le importaba. Ahora, todo el mundo habla de Chiapas, pero nadie sabe qué pasa en Tabasco. En algunas comunidades que vamos a recorrer, vas a ver enfermos amarillos de tuberculosis. Tuberculosis. Son comunidades muy aisladas, de muy pocos habitantes. Rocío, mi mujer, se burla de mí porque vengo a hacer campaña a estos lugares. Dice que no le salen las cuentas, que todo este esfuerzo, el día de las elecciones, no me va a dar ni 10 votos. Se ríe y se quita los lentes ahumados, ahora la vegetación es tan alta que el aire se ha vuelto gris, como si estuviera atardeciendo. Pero yo le digo que tenemos que ir a todos los pueblos, como hacía el general Cárdenas.
¿cómo vamos a gobernar si no conocemos a fondo cada rincón de Tabasco? Mataron el árbol. Son casi las 7 de la mañana cuando nos detenemos en el centro del primer pueblo. Ya no llueve, pero todavía no calienta el sol. No hay gente en la calle. Todas las puertas y ventanas que veo están cerradas. Auldárico Hernández Jerónimo, dirigente chontal, poeta y actor, aspirante a una diputación federal por Tabasco, echa a andar la planta de energía eléctrica, prepara el micrófono y, al ver a los primeros fieles que salen del templo, imposta la voz y anuncia la visita del candidato del Partido de la Revolución Democrática. Con ustedes, el licenciado O. Andrés Manuel López Obrador. Nadie aplaude. Los rostros asiáticos de los hombres que lo miran debajo de los sombreros no parpadean. No son más de 10. Las mujeres siguen de largo, con sus niños de la mano. Las campanas llaman a misa de 7. Amigas y amigos. La reportera enciende su grabadora, yo abro mi cuaderno y busco un lugar en el sol porque el aire tabasqueño, por inverosímil que parezca, está frío. Andrés Manuel expone sus ideas acerca de la educación y la alimentación de los niños, dos derechos que debe garantizar el gobierno proporcionando maestros, libros, útiles y desayunos escolares. Habla también del derecho al trabajo bien remunerado, del apoyo a los que siembran maíz, frijol, árboles frutales y hortalizas, o crían ganado. Les explica que el atraso, la miseria, la falta de atención médica, de transporte y de buenos caminos se debe a las uñas largas de quienes viven a expensas del pueblo. Yo siempre he sostenido que nada ha hecho más daño a la nación que la corrupción de sus gobernantes. Entonces aborda el tema de las elecciones del próximo 21 de agosto y los exhorta a votar por Cuauhtémoc Cárdenas. Otros van a venir a pedirles que voten por los candidatos del PRI. Y les van a regalar despensas, láminas, ropa, encendedores, plumas, de todo. Ya saben qué generosos son cuando regalan lo que no es suyo, porque todo lo que traen lo compran con el dinero del pueblo de Tabasco. Aquí sonríe y por primera vez conecta con los hombres que lo escuchan, que ahora ya son más de 10, pero menos de 20. Escúchenme bien. Agarren todo lo que les den, pero no se sientan comprometidos con ellos. Repito. Esas despensas, esas láminas, no las compraron con el sudor de su frente, sino con el dinero de ustedes. Así que acepten todo, todo. Pero el día de la elección, cuando estén en la casilla, a solas con su conciencia, voten por la opción que más les convenga, por la que piensen que será mejor para sus hijos. Voten por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas el 21 de agosto, y el 20 de noviembre, por el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Remata, con su voz de actor del Laboratorio de Teatro Campesino, el poeta Auldárico Hernández, que no dejará pasar la oportunidad para declamar los versos finales de su obra lírica más famosa. Tumbaron el árbol, cortaron las ramas, arrancaron la flor, pero nunca matarán la raíz de la esperanza. Petróleo en las milpas. Regresamos a la camioneta. Ahora muy callados, porque nos vamos bamboleando sobre un camino de barro, atravesando un llano amarillo, hermosísimo. Subimos y bajamos unas cuantas lomas y llegamos a un sitio más pequeño que el anterior. Aquí no hay iglesia, por la calle van mujeres con zapatos de plástico y chales de hilo sintético. Unos cuantos hombres, en una esquina, saludan a Andrés Manuel, mientras Auldárico y los suyos montan de nuevo el sonido y la planta. El primero que habla es un orador local. Se limita a dar la bienvenida al candidato del PRD y llama a quienes están oyendo detrás de la puerta a perder el miedo y venir. Sorpresa. Algunos hombres salen de sus casas y se acercan, no entiendo si picados por la curiosidad o heridos en su orgullo, si para demostrar que no tienen miedo o para ver si habrá regalos, que no habrá, por supuesto. Andrés Manuel repite, casi textualmente, el discurso que pronunció hace una hora. Al final, recibe pocos aplausos y reparte apretones de manos, pero regresa a la camioneta entusiasmado. A la mejor piensa, no me atrevo a preguntárselo, que de los 10 votos que cosechará en esta región, de aquí obtendrá uno. Chuy Falcón enciende el motor y ahora vamos por un camino de terracería, que se eleva hacia la cima de un monte, donde verdean las primeras copas de un bosque.
¿Cómo me localizaste? Por Armando Guzmán Zurita, él me recomendó que te entrevistara. Y no te dijo que madrazo es un pillo, hermano, un pillo. Claro que me lo dijo. No, puntualiza Chuyo, te lo dijo 1000 veces en 5 minutos. En aquel mes de abril de 1994, Armando Guzmán Zurita era un gigantón moreno y afable, de mandíbulas cuadradas, con aspecto de luchador de sumo, que rara vez sonreía. Tenía un Volkswagen color guinda que, como los coches de todos los reporteros, almacenaba montones de periódicos viejos en el asiento de atrás. Días antes de la gira con Andrés Manuel, pasó por mí, a las 6 de la mañana, y me llevó al mercado central de Villahermosa, a comprar nuevos periódicos, recién salidos de la imprenta. Luego prendió el radio. Este es el único noticiero, me advirtió, sintonizando la ceba, donde no hay censura. Aquí la gente dice lo que piensa. Del radio brotaba una cortinilla musical. Estaba entrando al aire telereportaje. ¿Pero tú vienes a qué?, me preguntó, manejando ya sobre la carretera a Palenque, entre la neblina del Golfo y la llovizna. Vine porque en Chiapas dicen que el EZLN empezó a crecer como nunca, a raíz de la crisis de Tabasco. ¿Así? ¿Quién lo dice? Bajó el volumen. Bueno, respondí, Antonio García de León, por ejemplo. Dice que en 1989, cuando cayó el precio internacional del café, empeoraron las condiciones de vida en la selva lacandona, y que en 1991, cuando el gobierno federal redujo la producción de petróleo en Tabasco, los chiapanecos que trabajaban aquí regresaron a su tierra y muchos tomaron las armas. Armando volvió a subir el volumen, porque el legendario Chuy Sevilla estaba saludando al público. Nos quedamos callados, oyéndolo, y después, Chuy Sevilla hijo leyó mensajes de personas que vivían en el campo y se comunicaban con sus parientes a través del programa. Por ejemplo, a la señorita Elba López, de Cunduacán, le avisa su prima Ana Rosa que llegará hoy en la corrida de la una. Luego pasó en vivo la opinión de un militante del PRD en Balancán, que predijo el triunfo de su partido en las elecciones del 20 de noviembre. ¿Tú crees que la oposición puede ganar en noviembre? ¿Quién sabe?, dijo Armando. Tabasco es una mina de oro por el petróleo que exporta, por el presupuesto federal que recibe y por los negocios que trae el gobierno. Por eso dudo mucho que el PRI lo suelte. Pero quién sabe. Las cosas ya no son como antes, el PRI anda muy mal y la oposición tiene un dirigente de lujo. Así. Tienes que conocerlo, hermano. Se llama Andrés Manuel López Obrador. Armando quitó el pie del acelerador, porque delante de nosotros, en medio de la niebla, surgieron las luces rojas de un camión de carga. Es el hombre de Cuauhtémoc Cárdenas en Tabasco. Y la gente lo quiere. La clase media no sé, pero en las zonas indígenas no sabes cómo está creciendo. Después de dejar atrás Palenque, el Volkswagen tomó una carretera más angosta pero menos concurrida, y atravesamos una región donde el sol plateaba los ríos y había potreros salpicados de garzas y reses blancas, y de pronto estábamos en Tabasco y de pronto en Chiapas. Mucho más relajado, Armando me dio su propia versión de la crisis. En 1980, cuando el precio internacional del petróleo se fue al carajo y al país se lo llevó la chingada, ¿qué hizo el gobierno? Me preguntó y se respondió. Vender más petróleo. ¿Y qué hizo Miguel de la Madrid cuando llegó al poder? Vender más petróleo, todo el petróleo posible. ¿Y de dónde salía el petróleo? Aguas. Parada en medio de la carretera había una res. Y entonces, dijo Armando, esquivándola de un ágil volantazo, Pemex empezó a contratar miles de trabajadores, a traer obreros calificados de Poza Rica, de Minatitlán, de Coatzacoalcos, del DF, y con ellos obviamente llegaron sus familias, sus niños, sus problemas. Pero entonces resultó que no había escuelas suficientes. Ah, pues a construir escuelas. Que no había zonas residenciales. Ah, pues a quitarles terrenos a los ejidatarios para construir más casas. A cada rato, a la orilla del camino aparecía un hombre o una mujer, de brazos y muslos flacos y negros como tubos de manguera, que alzaba un cordel para mostrar un racimo de mojarras. Como además había dinero, siguió Armando, la gente no paraba de venir.
Nunca había lugar en los restaurantes, pero cada semana abrían uno nuevo. Un cuarto de hotel, si de milagro conseguías uno, te costaba una fortuna. La fiebre del oro. Sí, pero ¿qué me dices de la contaminación? Los campesinos y los pescadores se dieron cuenta de que el petróleo les destrozaba la tierra. Con los desechos químicos, y la lluvia ácida, y la alteración del hábitat comenzaron las quejas. Que se muere el ostión en las lagunas, que el pescado ya no se acerca a la costa, que el cacao ya no sabe madrear. Y estos pillos, hermano, hinchándose de robar, porque había dinero a lo hijuela chingada. No sabía nada de eso, admití. Pero en 1991 hasta la crisis entró en crisis. De la noche a la mañana Salinas dice, tabasqueños, ya diversificamos las exportaciones del país, ya no necesitamos sacarles tanto petróleo, vamos a reducir la producción. Así nomás. Por sus purititos huevos. ¿Y qué pasó? Pues de repente, hermano, miles de petroleros fueron despedidos, por todas partes apareció gente endeudada con los bancos, negocios quebrados, tierras enfermas. Tienes que ir a la Chontalpa a ver los charcos de petróleo en medio de una milpa o de una plantación de cacao. Un desastre total, hermano. Y así llevamos más de 3 años. Si nos quiere ayudar. Hemos subido a la punta del cerro, hemos entrado en el bosque y ahora los árboles se agigantan. La reportera pregunta algo acerca del conflicto que hay en Tenosique, por culpa del presidente municipal. Es un improvisado, diagnostica Andrés Manuel. Algunos piensan que gobernar es sentarse a dar órdenes y ya. No. La política es un oficio, y muy noble por cierto, siempre y cuando se practique de manera correcta, con rectitud, para servir al pueblo, no para servirse del pueblo. Al final del bosque aparece otro llano, y la camioneta desciende por una brecha que describe amplias curvas hacia un valle donde las casitas de madera con techo de lámina parecen muy alejadas las unas de las otras. Este es el pueblo donde, en efecto, los hombres se ven amarillos por la tuberculosis. Con sus gorritas de lona, manco uno, tuerto el otro, con cataratas muchos y todos sin excepción en harapos, oyen con respeto el discurso de Andrés Manuel, el mismo de los mítines anteriores, y al final, uno de ellos interviene. Mire, licenciado, eso que usted dice está muy bien, pero si nos quiere ayudar, mejor tráiganos armas, para que nos defendamos como los de Chiapas. Otros lo secundan, con argumentos irrefutables, la miseria que sufren, el abandono en que los tiene el gobierno, su falta de fe en la lucha electoral. Con todo respeto, compañeros, los rebate, sin embargo, Andrés Manuel, con violencia no se van a arreglar las cosas. Lo que se necesita es organización para tomar el poder y aplicar otra política desde el gobierno. Los hombres amarillos se retiran cabizbajos, sin ocultar su pesimismo. De aquí, pienso cuando nos vamos, no va a sacar ni un voto. El sol de la mañana brilla en todo lo alto. 5 mítines después, llegamos a un caserío sombreado por grandes árboles. Chuy apaga el motor y se apea para hablar con Auldárico. Andrés Manuel aprovecha para decirnos, en confianza, a la reportera y a mí. En este pueblo hay tienda, no sé si me explico, ante nuestro silencio, se explaya, o sea, yo no traigo comida para ustedes, pero aquí se pueden comprar una torta, algo para aguantar lo que falta, porque falta mucho. Y sonríe, con una chispa de franqueza que desarma, antes de salir de la camioneta para ir a repetir, una vez más, el mismo discurso. Luego abundará al respecto. Es que yo no puedo preparar un mensaje especial para cada lugar que visito. Si a ustedes se les hace aburrido, imagínense lo que significa para mí. Pero yo no vengo a divertirme, sino a desarrollar un plan de acción. Si nos dejaran hablar por televisión, no tendríamos que hacer esto, ¿verdad? Pero no cierran los medios, para que el pueblo no escuche lo que no les conviene a los de arriba. Hueso de rana. Llevamos horas observando, desde ángulos diversos, las verdes y redondas montañas en forma de algodones de azúcar, que marcan los límites entre Tabasco y Chiapas. El norte de Chiapas. Detrás de ellas, pienso, está Pichucalco, y por ese camino se llega a Bochil.
desde que entré en contacto con el sureste mexicano, siento fascinación por los nombres de los pueblos chiapanecos: Amparo Aguatinta, Flor de Café, San Carlos Veracruz, Taniperla. Por la tarde, Chuy estaciona la camioneta frente a una escuela rural, en un sitio llamado Noipac o Hueso de Rana en náhuatl. Mientras Andrés Manuel repite con renovado ímpetu su discurso: aquí la gente es más numerosa y más alegre, y la recepción, por lo tanto, más cálida. Desciendo al fondo de una barranca a contemplar la absoluta belleza de todo, anotando los nombres de los árboles. Palos de mango, de hule, de cedro, de limón, de amate, de ceiba. Cuando reanudamos el viaje, pregunto si mi breve lista está completa. No, desaprueba Chuy, te falta chelén, y me obsequia una frutita. Ah, digo al reconocerla, esto en Nicaragua es un mamón. ¿Qué es? Nanche. Chelén. Esto que parece un juego de palabras me recuerda un diálogo que presencié, en 1980, en la República Dominicana. Un hombre le gritó desde la calle a una mujer asomada a un balcón: tatacotaco. Tacotaco tacotao. Al filo de las 5 de la tarde, las camionetas nos dejan en medio de la selva, para adelantarse a la cabecera municipal de Teapa, donde por la noche se llevará a cabo el 11º y último mitin de la gira. A Andrés Manuel lo rodean algunos campesinos que nos acompañarán a Tomás Garrido, una aldea más o menos reciente, bautizada así en memoria del más jacobino de los gobernadores tabasqueños. Estoy a punto de aprender que los seres humanos adultos caminamos a 5 kilómetros por hora. Y lo descubriré por mí mismo, ya que ese será el tiempo que haremos, andando a buen paso, cruzando puentes de hamacas sobre ríos y estanques de agua purísima, desde la carretera hasta Garrido Canaval. En Tabasco pocas personas tienen nombres de santos, porque sus padres prefirieron llamarlos como griegos: Aquiles, Aristóteles, Homero, o como anglosajones: William, Donald, Irving, una costumbre que data de época de Garrido, de la persecución contra los cristianos, la clausura de los templos, las misas clandestinas, el periodo que atrajo a Graham Greene a escribir El poder y la gloria, esa novela en que describe al sidral Mundet como un frasco de orines. Cosas de la vida. Aquella tarde, al cabo de nuestra caminata a través de parajes oníricos, resulta que en Garrido Canaval abundan las iglesias protestantes. Los adventistas del séptimo día, los pentecostels, los metodistas, los luteranos se anuncian desde letreros clavados ante las fachadas de cabañas más o menos similares. Mira, le digo a Andrés Manuel, en este pueblo también hay tienda. Vamos a tomar algo. Estamos empapados en transpiración. El calor hace sudar los párpados y las lágrimas pican los ojos. En la tienda, todos pedimos sidral. A la hora de pagar, Andrés Manuel pregunta: ¿quién me invita? Su consumo asciende a 50 centavos. Pero no trae ni 5 en la bolsa. Ese perro. Pasadas las 11 de la noche, finalizado el último mitin del día, nos alejamos de Teapa hablando de la comelitona que organizó el PRD en el Parque Central. A cada quien nos entregaron un plato de cartón con frijoles, arroz y pollo, pero también había tamales de chipilín y coladitos. ¿Probaste los tamales? Y con un susto. Exagera Andrés Manuel. Es que en Tabasco no se mata a balazos, hermano. En Tabasco envenenan. Hay una lista larga de banquetes políticos que terminaron en entierro. No, licenciado, contradice Chuy. Ahora se mata a rumores. Ah, sí, Andrés Manuel asiente, la gente es muy novelera. Pero ¿cómo se puede matar a rumores?, pregunto. Por ejemplo, supone Chuy, alguien dice: oye, ¿supiste que el perro de Priscila cogió rabia? No me digas, ayer lo vi y estaba sano. Pues como lo oyes, está rabioso. Me lo acaba de platicar su tía. La tía del perro. Se burla, desde la parte trasera de la camioneta, Martín, que hasta ahora ha mantenido cerrada la boca. Chuy ignora la provocación. Y así se corre la voz: licenciado. Oye, que ese perro tiene rabia. Oye, que ya mordió al niño de Isabel. Oye, que no sé qué. Hasta que alguien le pega un tiro y lo mata. Ah, pero entonces lo mata el tiro, no el rumor, se ríe Martín. Mira, Martín, mira. Ok,
Lo mata el tiro, está bien. Pero si no fuera por el rumor, ese perro todavía estaría ladrando. La Guerra 1. Para competir por la presidencia de la República, según las leyes vigentes en 1994, los aspirantes tenían que separarse de sus cargos públicos, a más tardar, 6 meses antes de las elecciones del 21 de agosto. Luis Donaldo Colosio renunció a la Secretaría de Desarrollo Social el 28 de noviembre de 1993, cuando el PRI lo ungió como su abanderado. Ernesto Zedillo abandonó la Secretaría de Educación Pública cuando Colosio lo invitó a coordinar su campaña. Manuel Camacho salió del Departamento del Distrito Federal y pasó a Relaciones Exteriores. El 1 de enero de 1994 se levantó el EZLN. Camacho dejó Relaciones y, convertido en comisionado nacional para la paz, se fue a Chiapas, a negociar con los zapatistas. Así, el 21 de marzo de 1994, exactamente 6 meses antes de las elecciones del 21 de agosto, solo había 3 miembros del primer círculo de Salinas, Colosio, Zedillo y Camacho, que podían ser candidatos a la presidencia. Colosio, de hecho, ya lo era, pero fue asesinado en Tijuana 48 horas más tarde. El número de aspirantes se redujo a 2, Zedillo y Camacho. Pero Camacho se había ganado la antipatía de los priistas. Lo acusaban de haber aprovechado el resplandor mediático del zapatismo para opacar a Colosio y arrebatarle la candidatura. Descartado Camacho, quedaba Zedillo. Pero Zedillo no gozaba de la confianza de Salinas. Zedillo era el protegido de José Córdoba, el coordinador de asesores de Salinas, el número 2 del régimen. Córdoba tenía recursos suficientes para organizar un complot como el que metió a Colosio en la ratonera de Lomas Taurinas, donde el miércoles 23 de marzo de 1994, después de pronunciar un discurso de campaña, recibió 2 disparos al mismo tiempo. Uno en la cabeza, otro en el abdomen. De inmediato, la PGR descubrió que el crimen lo cometió un asesino solitario. Colosio, sin embargo, recibió 2 disparos. Allí están las fotos de Fabricio León que lo demuestran. Salinas habló con los dirigentes del PAN. Les rogó, les imploró, la noche del jueves 24 de marzo en Los Pinos, que lo ayudaran a modificar las leyes electorales. A suprimir el requisito de que todo aspirante a la presidencia debía renunciar a sus cargos públicos 6 meses antes de las elecciones. Si los panistas accedían, Pedro Aspe, secretario de Hacienda, reemplazaría a Colosio. Pero el PAN dijo que no. El viernes 26 de marzo, en presencia de Héctor Aguilar Camín, su novelista de cabecera, Salinas exclamó: "Zedillo no, Zedillo no". Al rendir protesta como nuevo candidato presidencial del PRI, el domingo 28, Zedillo pronunció 39 veces el nombre de Colosio. En ese momento, Salinas le declaró la guerra en secreto. Zedillo ganó las elecciones del 21 de agosto. El dólar estaba a 3 pesos con 50 centavos. Es decir, a precio de ganga. Los especuladores compraban millones de dólares a diario. Las reservas internacionales del país se evaporaban rápidamente. Zedillo le pidió a Salinas que devaluara el peso. En varias ocasiones fue a verlo, a rogárselo, a exigírselo. Salinas se opuso. Estaba disfrutando la gran barata y aprovechándola en su beneficio. La última vez que Zedillo lo llamó para suplicarle que devaluara, ya no le contestó el teléfono. Dando y dando. Carlos Cabal Peniche no era nadie, bueno, era amigo de Federico de la Madrid, hijo de Miguel de la Madrid, cuando llegó a Tabasco a finales de 1987 y compró todo. Tierras en los municipios plataneros de Teapa y Tacotalpa. Una cadena de supermercados y un hotel en Villahermosa, para empezar. ¿De dónde sacaba tanto dinero? Misterio. Solo se sabía que era amigo de Federico de la Madrid. Pronto fundó la empresa platanera San Carlos del Golfo. En 1992, Proceso publicó el acta constitutiva de ese negocio. El documento reveló que el 23 de enero de 1988, ante el notario público número 15 de Villahermosa, Gonzalo Hoyosa Zapata, comparecieron los señores Carlos Efraín de Jesús Cabal Peniche, y 9 hombres más,
para por voluntad propia constituir la Sociedad Rural de Responsabilidad Limitada, denominada Platanera San Carlos del Golfo, SADRL. Mediante esa firma, se dedicó a exportar plátano, piña, melón, sandía, aguacate, pescado, marisco, minerales, parquet, vidrio, mármol y otros productos a Estados Unidos, Canadá, Alemania, Nueva Zelanda y el sudeste asiático. Frutas, pescado y marisco al sudeste asiático. Para abastecer a la platanera, Cabal Peniche adquirió Cítricos Huimanguillo, SADCV. Y en Comalcalco, municipio de La Chontalpa, financió a campesinos productores de cacao y montó una pequeña fábrica de chocolates, jabones y aceites. También compró, como insumo de esa fábrica, grandes cantidades de acetona, sustancia que sirve, entre otras cosas, para transformar cocaína pura en clorhidrato de cocaína. Poco después, compró una transnacional. Fres del Monte Produce Inc. Luego otra. Del Monte Food. Y tomó el control de 2/3 partes del comercio de frutas en el mundo. Nada más, pero nada menos. Con ayuda de Guillermo Ortiz, que en esa época era subsecretario de Hacienda, compró el Banco de Cédulas Hipotecarias, BCH, y Banca Cremi. Y al fusionar ambas empresas creó Banco Unión, S.A. Todos los políticos del primer círculo de Salinas, incluido su padre y su hermano, ambos llamados Raúl Salinas, se hicieron accionistas del Banco Unión. Cuando el arzobispo Juan Jesús Posadas Ocampo fue asesinado en Guadalajara, por el cártel de los Arellano Félix, la Casa Blanca presionó a Salinas para que asestara un duro golpe al narcotráfico. Dolia Esteves, corresponsal de El Financiero en Washington, me dijo que Salinas pidió 1 año de plazo para cumplir la orden. 1 año para reventar al cártel del Golfo, competidor de los Arellano Félix. 1 año para borrar de los negocios de Cabal Peniche, los nombres de su padre y de su hermano, ambos llamados Raúl Salinas. 1 año que, en realidad, se prolongó 15 meses y 12 días. Y terminó 2 semanas después de las elecciones presidenciales. El 5 de septiembre de 1994, la Secretaría de Hacienda incautó los bienes de Cabal Peniche, pero permitió que el magnate huyera del país. En cualquier caso, la medida voló una sección importante de la estructura financiera del cártel del Golfo. En esos momentos, el exgobernador de Guerrero, José Francisco Ruiz Massieu, era el número 2 del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Había estado casado con Adriana Salinas de Gortari, la hermanita menor de Carlos y Raúl. Pero su matrimonio había zozobrado con estrépito. La familia Salinas detestaba a Ruiz Massieu. Y Zedillo lo había designado coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados. Pensaba que sería uno de sus operadores políticos más importantes. La mañana del 28 de septiembre de 1994, Ruiz Massieu desayunó en un salón de la calle La Fragua, en el Distrito Federal, con 180 diputados priistas. Al salir se quitó el saco, subió a su automóvil y cerró la puerta. Mientras encendía el motor, se le acercó un joven tamaulipeco, armado con una escuadra marca Taurus, calibre 38, automática, en pésimas condiciones. Apretó el gatillo para vaciar el cargador, pero este se trabó después de escupir la primera bala. La bala se alojó en el cuello de Ruiz Massieu y le seccionó la aorta, provocándole una hemorragia instantánea. El asesino fue atrapado infraganti. Ruiz Massieu murió desangrado en el Sanatorio Español. Las sospechas recayeron de inmediato sobre Raúl Salinas de Gortari Jr. Madrazo, el segundo fraude. Si Andrés Manuel era, como me dijo Armando Guzmán, el hombre de Cuauhtémoc Cárdenas en Tabasco, el de Carlos Salinas era Roberto Madrazo. Madrazo gana las elecciones del 20 de noviembre de 1994 por 297.365 votos, lejos de los 200.087 que el Instituto Estatal Electoral, IEE, le reconoce a López Obrador. El fraude de noviembre de 1988, que Monsiváis documentó meticulosamente, no fue sino el ensayo general del que Madrazo y Salinas, sublimándose, llevaron a cabo 6 años más tarde. Por medio de un aparato electrónico, entonces muy novedoso, llamado escáner, el ingeniero Octavio Romero Oropesa,
uno de los colaboradores más eficaces de Andrés Manuel, graba una serie de conversaciones telefónicas entre Madrazo y los líderes del PRI. Esos diálogos prueban que, a partir de la 1 de la tarde, el gobierno tabasqueño sacó de sus casas a miles y miles de personas, y las acarreó a las urnas para que, a cambio de dinero, alimentos y materiales de construcción, tacharan su boleta a favor de Madrazo. Algo insinúa, sin embargo, que ni así, el hombre de Salinas alcanzó la victoria. La noche de ese domingo hay constantes apagones en las oficinas del IEE. Al día siguiente, a las 7 de la noche, al cabo de incontables fallas eléctricas, el IEE reporta que en la elección de gobernador votaron 468.206 ciudadanos, y en las de diputados y regidores, 434.772. En otras palabras, que 33.434 ciudadanos recibieron 3 boletas, una para gobernador, otra para diputado y otra para regidor, pero solo depositaron la de gobernador y se guardaron de recuerdo las 2 restantes. ¿Por qué? Porque, en realidad, las brigadas volantes del PRI metieron en las urnas miles de votos enrollados como tacos. Ante tal incongruencia numérica, sobreviene el apagón más largo de todos y termina a las 9 de la mañana del martes 22. El IEE anuncia que los votos para gobernador bajaron, pero no explica cómo o por qué, de 468.206 a 449.207, mientras que los votos para diputados y regidores subieron de 434.772 a 449.544. Ese martes 22, Andrés Manuel nos recibe a René Alberto López, corresponsal de La Jornada, Armando Guzmán, de Proceso, y Rodolfo Reyes y yo, de El Financiero. Hablamos afuera, en el garaje de su casa, en las mecedoras de Bejuco. Con sábanas de datos, alimentadas por el matemático José Barberán, que lleva 2 noches sin dormir, nos enseña el nuevo catálogo de maniobras sucias y nos adelanta que encabezará otra marcha al Distrito Federal. Los 4 periodistas nos miramos. Lo que acabamos de oír huele a notición. Pero todo queda en suspenso porque se abre la puerta del garaje y entra el Volkswagen blanco, manejado por Rocío, que viene de recoger a los niños de la escuela. José Ramón tiene 13 años, Andresito 8 y Gonzalito 2. El mayor saluda con desgano y busca rápidamente el aislamiento de su cuarto. Rocío, con Gonzalito en brazos, se queja de Andresito, que se sigue portando muy mal. Andresito se aleja avergonzado, mientras Gonzalito se ríe de los mimos de su padre. Rocío, francamente enojada, le exige que meta en cintura a Andresito. Pero en cuanto ella entra en la casa, Andrés Manuel nos cuenta, sin ocultar el orgullo que siente por su segundo vástago, no se porta mal, es que me hace motines emocionales, reflexiona. El otro día me invitó a verlo jugar la final de básquetbol de su escuela. Cómo me hubiera gustado ir, pero no podía, tenía mitin en Nacajuca. Y se puso muy triste, casi llora, me parte el alma, me duele mucho fallarles a mis hijos en esas cosas. Bueno, le dije, ándale, ven acá, ven a darme un beso. ¿Y saben qué me contestó? Que te lo dé tu puta política. Papi. Grita Rocío desde la cocina, se va a enfriar la comida. Bueno, ya no los entretengo. ¿Cómo está eso de ir a México? Lo ataja René Alberto. Armando Guzmán prende la grabadora. Mañana, se pone de pie Andrés Manuel. Vénganse mañana a la 1 de la tarde, vamos a tener conferencia de prensa en el partido. El método 1. Un angosto zaguán. Un pasillo oscuro y largo. Unas escaleras por las que suben tacones de aguja, huaraches, botas de hule, tenis, zapatos de vestir. También suben playeras raídas, camisas de manta, pantalones de mezclilla, casimirs, corbatas, collares, diademas, anteojos, bigotes y barbas. Es la 1 de la tarde del miércoles 23 de noviembre de 1994, en un desvencijado edificio del centro de Villahermosa. A esa hora, en los 17 comités municipales del IEE, representantes del gobierno, del PRI, el PAN y el PRD suman, ahora manualmente, los números de las actas de cada una de las 1774 casillas que fueron instaladas el domingo.
Todos los periódicos locales, casi todos los diarios del Distrito Federal, todas las radiodifusoras de Tabasco, excepto la Ceba, por la que transmite Chuy Sibilla, y todos los canales de televisión reiteran, comentan, festejan la victoria de Madrazo. Es difícil saber qué resulta más ofensivo. Si las trampas que cometieron los priistas antes, durante y después de la elección, o los análisis de los levantacejas, que dentro de pocos meses enrojecerán cuando se sepa lo que cobraron por ello, invariablemente a favor de Madrazo. Hablan y escriben con los bolsillos repletos de estímulos, acompañados de prostitutas de lujo que fueron acarreadas hasta sus cuartos desde las casas de las tías de Tamulté, y beben, inhalan y fuman lo que se les ofrezca. La sede del Comité Estatal del PRD tabasqueño, desbordada de indígenas, campesinos, periodistas, líderes, curiosos y orejas, es un despacho con 2 escritorios y un archivero. Ahí está la panorámica fotografía de la Plaza de Toros de Villahermosa, llena también a reventar, donde Andrés Manuel inició su segunda campaña electoral. No cabemos aquí, exclama una voz de mando. Vámonos a la calle. Con orden, compañeros, con orden, exhorta Octavio Romero. En la calle hay miles de sombreros y gorritas de lona bajo el sol de noviembre. Pareciera que está a punto de comenzar un mitin, pero no hay tarima ni micrófono. Es una concentración espontánea. En los barrios populares, en los municipios de la costa, de la sierra, de la cuenca del Usumacinta, se ha corrido la voz. Nos vamos a México. Parado en un banco, desde la puerta del edificio, Andrés Manuel toma la palabra. Si nos quedamos en Tabasco, explica, van a empezar los problemas, las tomas de palacios municipales, la violencia. No les vamos a dar pretexto a nuestros adversarios para que nos repriman. El gentío escucha atento. Los que están en medio repiten las palabras del candidato para que las oigan quienes se encuentran más atrás. Andrés Manuel levanta la voz. Un movimiento golpeado es un movimiento derrotado. Nuestro movimiento ganó la elección y mañana nos vamos a México, a hacer valer nuestros derechos. Antes de que termine la frase, el aplauso se extiende a lo ancho de la calle. Nos vamos a plantar en el Zócalo y vamos a exigir que se anule este proceso. Pocos saben que, en la Ciudad de México, la Dirección Nacional del PRD se niega a enviar el dinero que se necesita para rentar los autobuses. Pese a todo, Alberto Pérez Mendoza, Octavio Romero, Chuy Falcón, Auldarico Hernández consiguen docenas de camiones prestados por el sindicato cañero. Andrés Manuel remata su discurso con una pregunta: ¿estamos de acuerdo en ir a México? A mano alzada, la muchedumbre responde que sí. Entonces, vayan a su casa, a despedirse. Y mañana tráiganse una cuchara, una cobija y una bendición. La Guerra 2. En camionetas de redilas, en camiones que solo sirven para cargar caña de azúcar, amontonados como pueden, los protagonistas de la caravana por la democracia parten de Villahermosa el jueves 24, pero no llegan muy lejos, duermen en la plaza pública de Cárdenas. Ahí se junta mucha más gente y la noche del viernes 25, en Coatzacoalcos, bajo la pestilencia mefítica del petróleo, una alfombra de cuerpos tendidos a la intemperie sobre zarapes evoca imágenes de 1910. El sábado 26, al cruzar la imponente región de los Tuxtlas, o de los Brujos, en un paraje llamado La Victoria, un camión cañero se apaga a la mitad de una subida y su peso lo arrastra hacia atrás. El chofer pisa el freno pero este se rompe, el vehículo se voltea y lanza a diestra y siniestra a sus pasajeros. Mueren instantáneamente Andrés García Torres, Diego Jiménez Morales y Antonio Hernández Contreras. 20 y tantos heridos son trasladados a los hospitales de San Andrés Tuxtla. Sus lesiones, por fortuna, no son graves. Hay, sin embargo, 8 compañeros que requieren atención especial. Andrés Manuel no puede ocultar la contrariedad que lo embarga. Va y viene de un hospital a otro, visita a los heridos, gestiona el envío de los cadáveres a sus lugares de origen, llama por teléfono a médicos especialistas que viven en Veracruz y los conmina a que vengan, manda a sus hombres de confianza a traer medicamentos de las farmacias de Coatzacoalcos. No duerme durante 72 horas. Anda como alma en pena. El accidente ablanda a la Dirección Nacional Perredista.
El martes 29 de noviembre, llegan los autobuses y embarcan a sus pasajeros. Estos los desocupan en las primeras horas del miércoles 30, y los árabes tapizan ahora la plancha del Zócalo. Pero Esteban Moctezuma, el hombre de confianza de Zedillo, ofrece revisar el expediente del fraude si el campamento se muda al Monumento a la Revolución. El jueves 1 de diciembre, a las 11 de la mañana, Zedillo recibe la banda tricolor que todavía huele a Salinas. Con ese símbolo, se hace cargo del ruinoso estado en que se hallan las reservas internacionales del país. Como Salinas no devaluó el peso, el dólar sigue a 3.50 y están por agotarse las reservas del Banco de México. 2 horas después de la ceremonia, la caravana por la democracia se encamina al Zócalo, pero es reprimida por los granaderos en el eje central. Manuel Meneses, reportero de la jornada, es retirado en camilla, inconsciente. La paliza sugiere que Esteban Moctezuma, nuevo secretario de Gobernación, todavía no coge las riendas de nada. Fuera ya del gobierno, Salinas y los magnates que se adueñaron de las mejores empresas públicas, intensifican el saqueo de dólares del Banco de México, porque Zedillo no se atreve a devaluar, piensa que no puede estrenarse así, y las consecuencias de su falta de carácter serán aún peores para el país. El 19 de diciembre, el EZLN revela, mediante una movilización militar incruenta, que tiene abierta presencia en 38 municipios de Chiapas. El ejército sale de nuevo a las carreteras. La sociedad civil, a las calles. El obispo Samuel Ruiz se pone en huelga de hambre en San Cristóbal de las Casas. La actriz Ofelia Medina también, pero en El Ángel de la Independencia. Zedillo aprovecha la conmoción y devalúa el peso 100%. Pero entonces aparece otro problema mayúsculo. En breve, México tendrá que pagar $10.000 millones, por concepto de rendimientos, a 40 millones de jubilados estadounidenses, que invirtieron los ahorros de su vida en bonos del gobierno de nuestro país. Y como Salinas dejó las reservas internacionales tan mermadas, México carece de fondos para honrar ese compromiso. La noticia provoca el colapso de todas las bolsas de valores del planeta. Pero Salinas, autor de la catástrofe, culpa a Zedillo de los errores de diciembre. El Pacto de los Pinos. El efecto tequila derrite la nieve que cae en Washington sobre la Casa Blanca, porque también para el gobierno de William Clinton la cosa está que arde. Si 40 millones de estadounidenses jubilados dejan de cobrar los dividendos de sus ahorros en México, ¿cómo van a sobrevivir? Estados Unidos entrega a México un paquete de $50.000 millones, $10.000 millones cubrirán los intereses generados aquí por los ahorros de los jubilados de allá. Zedillo tiene a su disposición $40.000 millones extras, para usarlos ante una nueva emergencia. Gracias a esto, la bolsa mexicana de valores se endereza y en todo el orbe se estabilizan las demás. Para garantizar el préstamo, Zedillo deposita en un juzgado de Nueva York facturas que amparan las ventas de Pemex durante los próximos 15 años. Si no paga, Estados Unidos se cobrará prácticamente en especie. Ahora bien, mientras Zedillo reestructura su gabinete, Jaime Serra Puche, su primer secretario de Hacienda, renunció a los 20 días de haber entrado en funciones. Esteban Moctezuma trata de apaciguar el avispero político del sureste. El 8 de enero llega a la Selva Lacandona, acompañado por don Samuel Ruiz, y habla con los zapatistas. Al regresar a México, le expone a Zedillo su plan. El periódico Reforma ha descubierto que el flamante secretario de Educación Pública, el doctor Fausto Alzati, no es doctor, ni maestro, ni licenciado, no terminó siquiera la primaria. Los caricaturistas ya le dicen Falsati. Esteban plantea, si Madrazo deja el gobierno de Tabasco, puede venirse de secretario de Educación en lugar de Falsati. Si a su vez renuncia Eduardo Robledo, el nuevo gobernador de Chiapas, a quien el EZLN y el PRD acusan de haber ganado también por fraude, los zapatistas volverán a la mesa del diálogo. Zedillo le otorga el beneficio de la duda. Esteban proclama, en rueda de prensa, que los actores políticos del país suscribirán el Pacto de los Pinos para la transición democrática. Acto seguido, invita a Madrazo a tomar un café. A diferencia del Ciclón del Sureste, como apodaban los medios a su padre, el tempestuoso Carlos Madrazo Becerra,
que fue asesinado por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz cuando trataba de reformar al PRI, en 1969, Roberto es un hombre de voz débil y manos heladas, como si tuviera sangre de víbora. La oferta lo coge desprevenido. Esteban le pide su renuncia y le ofrece la CEP. Madrazo acepta. O, más bien, finge el inmenso orgullo que le causa la distinción. Pero implora un favor, una nimiedad, un mero formalismo. No me gustaría renunciar aquí sino en Tabasco, de cara a mi gente. Renuncio ante mis paisanos, Esteban, y me pongo a tus órdenes. Un secretario de gobernación más colmilludo le habría dado a escoger entre dos sopas: o renuncias aquí y ahora, o me veré en la penosa obligación de informar que te dio un infarto. Esteban, en cambio, lo deja escapar. Al salir de gobernación, Madrazo va a casa de Carlos Hank González. Desde ahí, llama por teléfono a Tabasco, a todos sus amigos empresarios, policías y militares. Les ordena reunir una fuerza de choque de 2.000 hombres. Según la Constitución estatal, tenía que tomar posesión el 1 de enero de 1995. Y ya estamos a día 15, probablemente les habrá recordado con un hilo de voz. No ha podido entrar en el Palacio de Gobierno, y tampoco a la Quinta Grijalva, la residencia oficial, porque los simpatizantes de Andrés Manuel están acampados afuera de ambos edificios. Están desarrollando el Plan 20 y 20, y mantienen 20.000 compañeros en la Plaza de Armas y 20.000 frente a las rejas de la versión tabasqueña de Los Pinos. A los 2 días de la cumbre Madrazo-Moctezuma, los empresarios madracistas, la policía y los pandilleros, vigilados a prudente distancia por tanquetas del ejército, cierran las carreteras de la periferia de Villahermosa y ocupan las radiodifusoras de la ciudad. En reiterados mensajes les dan, a los seguidores de Andrés Manuel, la última oportunidad de desalojar pacíficamente el Palacio y la Quinta. Desde la Ciudad de México, Andrés Manuel consigue que le abran los micrófonos de la ceba, tomada también por los porros, y exhorta a su gente a rechazar provocaciones, a no oponer resistencia, a no arriesgar la vida. A primera hora de la noche, los grupos de choque rodean la plaza y les caen a palos. Pepín López Obrador, sentado en el suelo, pone la otra mejilla cuando le parten la cara. Acompañado de sus amigos, Madrazo entra en el palacio bajo nubes de gas lacrimógeno. Aparece en el balcón central y, en un discurso chantajista, le advierte a Zedillo que de ninguna manera va a renunciar, y que si el centro insiste en desconocerlo, Tabasco se separará de México y, con sus ricos yacimientos de petróleo, se convertirá en un país independiente y soberano. Políticamente muerto, Esteban Moctezuma afirma, reitera, subraya, jura y asegura en todos los tonos y en todos los medios que la administración del doctor Ernesto Zedillo Ponce de León jamás ha puesto en duda la autoridad constitucional de don Roberto Madrazo Pintado. En ese momento expira, antes de haber nacido, el Pacto de los Pinos. Pero los noticieros se vuelven más interesantes que las telenovelas de Televisa. La PGR detiene a Raúl Salinas de Gortari y lo encarcela para juzgarlo como probable autor intelectual del asesinato de Ruiz Massieu. Peor aún, lo confina en la prisión de máxima seguridad de Almoloya. Carlos Salinas vuela a Monterrey. En una choza muy humilde, abrigado con una costosa chamarra borrega, se declara en huelga de hambre. A los reporteros les dice que llegará a las últimas consecuencias, o sea, que morirá de inanición, con tal de impedir que se cometa una injusticia contra su hermano, esa blanca paloma que compró leche en polvo contaminada por radiación nuclear de Chernobyl, para distribuirla a los niños de México a través de Conasupo. Cuando la policía suiza confisca $100 millones que fueron depositados en cuentas bancarias de Ginebra por Raúl Salinas de Gortari, Carlos Salinas huye a Europa. Se refugia en Dublín, capital de la República de Irlanda, que no tiene tratado de extradición con México. El método 2. El 30 de enero de 1995, miles de personas, 40.000, según La Jornada y El Financiero, 45.000 según Reforma, se concentran en Villahermosa para escuchar a Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Andrés Manuel López Obrador. Es la primera reunión masiva que celebra el movimiento democrático después de la represión en la Plaza de Armas. Como la caravana por la democracia no sirvió para nada,
como el Plan 20 y 20 no impidió la toma de posesión de Madrazo, la gente quiere ocupar las 10 alcaldías que el PRD ganó pero le fueron arrebatadas por el fraude. En el templete se apretujan Amalia García, Jesús Ortega, Salvador Nava, hijo del doctor Salvador Nava, líder del Movimiento Democrático de San Luis Potosí, Samuel del Villar, Manuel Marcue Pardiñas, y muchos diputados federales y dirigentes estatales del PRD. Para evitar una vez más la tentación de la violencia, Andrés Manuel propone, no reconocer al gobierno de Roberto Madrazo. No reconocer a ninguno de los 10 gobiernos municipales espurios. No pagar impuestos ni derechos al gobierno. No pagar ningún crédito, ni al gobierno ni a los bancos. No comprar en comercios de priistas autoritarios e intolerantes. No consumir productos fabricados o distribuidos por empresarios antidemocráticos. Lo que más le gusta a la muchedumbre aquella mañana es eso de no pagar derechos al gobierno. Pronto habrá más de 50.000 usuarios de la Comisión Federal de Electricidad organizados para que no les corten la luz por no cubrir sus adeudos. Pero eso no basta para serenar los ánimos. Así que Andrés Manuel anuncia una nueva gira por los 17 municipios, para recoger más propuestas en asambleas ciudadanas. De ese recorrido, escribió en su libro Entre la historia y la esperanza nace la propuesta de formar un gobierno popular. Este se dedicará a 3 tareas fundamentales. Crear la Universidad Popular de la Chontalpa, UPCH. Constituir una comercializadora de productos agropecuarios. Y una Bolsa Popular del Trabajo. La UPCH abre sus puertas en septiembre de 1995, financiada por el municipio de Cárdenas, y ofrece 4 carreras, medicina, derecho, ingeniería civil y agronomía, a cada una de las cuales se inscriben 100 alumnos. Su principal requisito de admisión es que 7 de cada 10 estudiantes sea hijo de una familia humilde. Pero en el momento en que es concebida como una pálida respuesta a la demanda de educación superior en Tabasco, que en esa época, por falta de cupo, dejaba sin estudios universitarios a más de 3.000 muchachos al año, los ánimos siguen muy caldeados. Y Madrazo lo sabe. El 20 de marzo de 1995, la Policía Estatal detiene al Dr. Carlos Wilson Gómez, primer expresidente municipal perredista de Cárdenas. El arresto, explica el gobierno, obedece a que hay denuncias en su contra, de cuando era alcalde. De inmediato, los partidarios de Wilson toman la carretera Cárdenas-Villahermosa. Al amanecer, la Policía Judicial Estatal y la Federal de Caminos inician un desalojo con gases lacrimógenos, por tierra, y disparando con armas de fuego desde 2 helicópteros. Se corre la voz y de Cárdenas llegan cientos de personas a reforzar el bloqueo. Responden con piedras, usan pañuelos empapados en vinagre para contrarrestar los gases y obligan a huir a 500 uniformados. El saldo es de 3 heridos de bala y 8 camiones de granaderos incendiados. Esa tarde, Andrés Manuel encabeza un mitin al que acuden 20.000 personas. Los oradores locales proponen avanzar a Villahermosa, tomar la cárcel, rescatar a Wilson y entrar a la Quinta Grijalva para sacar a Madrazo. Andrés Manuel contrapropone desbloquear la carretera, dar a las autoridades 48 horas para que liberen a Wilson y, si al término de ese plazo no lo han hecho, tomar otra vez la carretera. Otro orador achica el ultimátum, que sean 24 horas, ni una más. Ambas propuestas se votan a mano alzada y la de Andrés Manuel pierde. Con que 24 horas, fanfarronea Madrazo, muy echado para adelante. Su gobierno le acumula 2 acusaciones más a Wilson. Por otra parte, ordena que se alisten de nuevo los porros, cuando los seguidores de Andrés Manuel se planten en la carretera, recibirán la paliza de su vida. Andrés Manuel se entera de la emboscada que van a tenderle. Al llegar a Cárdenas, al otro día, observa que, en efecto, cerca de la carretera, aquí y allá, hay grupitos de malandros con tubos y garrotes, en actitud provocadora. Convence a los dirigentes locales, para que el mitin se haga en el Parque Central, lejos de ellos. La reunión, multitudinaria como la del día anterior, no es menos tensa. Pero Andrés Manuel explica en qué consiste la trampa del gobierno y solicita un nuevo plazo, ahora de 4 días, para que liberen a Wilson. Esta vez gana la votación, luego de intensas deliberaciones, pero al bajar del templete una señora muy molesta le dice:
Ahora sí la regó, licenciado. Y un señor pronostica, así no se va a poder nunca. Al abrirse paso entre la multitud, escucha lo mismo que oyó después del fraude de 1988 y que volverá a oír después del fraude de 2006, si no se puede por las buenas, tendrá que ser por las malas. Esa noche de marzo de 1995, sin embargo, la suerte le pone la mano en la espalda. Al quedar sin materia de trabajo, léase, pueblo que reprimir, los porros cometen destrozos en los comercios de la carretera y terminan enfrentándose con la policía. Madrazo no puede justificar los disturbios. Wilson deja la cárcel, 2 días más tarde, por falta de méritos. Y el 23 de abril de 1995, exactamente un mes después, parte de Villahermosa, a pie, rumbo a la Ciudad de México, el segundo éxodo por la democracia, que tiene un solo objetivo, alejar al movimiento del creciente peligro de la violencia. Un pillo. Tocan el portón del garaje, no el timbre. Golpean con el puño, varias veces. Varias más, pero sin fuerza. Andrés Manuel no oye. Está sentado afuera, en su mecedora de bejuco, leyendo, esperando a Rocío que fue al colegio por los niños. Licenciado. Eso sí lo escucha. Licenciado. Lo está llamando una mujer. Se levanta, grita. ¿Quién? Yo, dice la mujer y vocifera su nombre. De 3 zancadas llega al portón, la reconoce, la invita a entrar. Ella se niega, es viuda, solo pasó a darle una queja. Se trata de su hijo, el más chico. Ese muchacho es un pillo, licenciado, un pillo. ¿Qué hizo? Me robó 2 gallinas. Y las vendió. 2 gallinas. Oye, ¿y no será que está tomando? Tomando. No, licenciado, las vendió porque necesita llevar dinero al éxodo. ¿Qué quieres que haga? Le digo que te devuelva el dinero. No, licenciado. Si está contentísimo, es la primera vez que va a viajar en su vida.